título de la palabra de hoy se llama Yo y mis generaciones. ¿Cómo se llama? Y te digo esto porque tal vez veníamos hablando, ¿cierto?, de altar, veníamos hablando de todo este tiempo, estos días donde hemos levantado altar, de los cuales ha sido un tiempo maravilloso. Esta semana estuvimos en un tiempo de ayuno, ¿verdad?, que hace mucho tiempo. ¿Cuántos no hacían ayuno hace tiempo? Sí, a alguien le costó hacer ayuno, ¿no? ¿Cierto? Cuesta. No voy a preguntar quién hizo, así que tranquilo. Y estamos viendo estos tiempos hermosos de altar, de levantar altar. Pero quiero, antes de compartir la palabra, quiero que recuerdes esto. Estos días, estas semanas que hemos hecho altar para Dios, no son otra cosa que Dios enseñándonos a hacer altar. ¿Se acuerdan, no? Porque de aquí para siempre, diga conmigo para siempre. Lo voy a volver a decir para que no se nos olvide. De aquí para siempre tenemos que levantar altar para Dios. Solamente Dios nos ha estado enseñando, ¿verdad?, en la oración, en ayuno, en adoración, en culto, en estar juntos, en congregarnos. Nos ha estado enseñando, pero no se olvide que el altar, que no es esto, ¿verdad? Aprendimos ya que no es esto, no es algo físico. Somos nosotros rendiendo culto a Dios. El altar tiene que ser un lugar de permanente entrega. ¿Se acuerda esa palabra? Diga conmigo, permanente entrega. Permanente ofrenda a Dios en el sentido completo de la ofrenda, ¿verdad? Y hoy día la palabra tiene que ver con generaciones, que es el concepto que ha estado toda la semana dando vueltas en mi mente y que sí tiene que ver con este tiempo de altar. Y quiero partir diciéndote lo siguiente: en esta carrera de la vida no corremos solos. ¿Sabías tú? A veces nosotros nos limitamos, ¿verdad?, a ser un poco más individualistas o egoístas en ese sentido, ¿verdad?, de llevar una vida y creer que vamos solo corriendo y queremos hacer las cosas para nosotros. Pero en realidad no corremos solos. Detrás de nosotros viene gente. Diga conmigo, viene gente. Por eso es que hoy día vamos a hablar de generaciones. Detrás de nosotros hay generaciones. Diga conmigo, generaciones otra vez. Y este concepto de generaciones aparece muchas veces en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo también aparece generaciones. Es un concepto bastante utilizado que si tú lees, ¿verdad?, te aparece con bastante frecuencia en la palabra hablando de generaciones, porque las generaciones tienen que ver con una especie de identificación, ¿cierto?, de un grupo de personas en un tiempo, ¿verdad? Cuando la generación del desierto, la genealogía con las generaciones, la Biblia te habla mucho de eso. Entonces hoy tenemos que aprender lo siguiente, que esta vida no la corremos solo. Por lo tanto, lo que tú hagas hoy día tiene repercusión en el futuro, no solo para ti, sino que para tus generaciones, ¿verdad? Entonces es importante lo que hoy día hacemos, es importante cómo hoy día caminamos, es importante las decisiones que tomamos, son importantes porque afectan. Entonces, yo quiero hoy día hablarte de lo siguiente, quiero aclarar lo siguiente. Cuando hablamos de generaciones o leemos en la Biblia generaciones, por ahí te puede parecer un concepto un poco así como medio general, ¿verdad? Como que generaciones ya serán los que vienen. Uno a veces piensa así, ¿verdad? Pero quiero decirte lo siguiente: generaciones está hablando de personas. Digo conmigo, personas. Personas. Porque uno dice, generaciones, naciones, lo que viene. Pero mira, está hablando de personas. ¿Y sabe de qué personas está hablando? De tus hijos, de tus nietos. De eso está hablando. Entonces, ¿concuerda conmigo que es importante ponerle atención a lo que es generaciones? ¿Por qué no está hablando de algo? Sino que Dios se refiere y está hablando de personas. Por eso es importante. Está hablando de la descendencia. Entonces, son nuestros hijos. Por eso es que es importante. Y sabe, y esto me hizo a mí reflexionar y me hizo poder leer un salmo que luego lo vamos a colocar aquí. Permítanme primero ponerlo en contexto. El Salmo 78. ¿Qué salmo? ¿Qué salmo? ¿Cuál? No se le va a olvidar, ¿ve? 3 veces ya empieza a quedarse aquí, ¿verdad? Salmo 78. Y este salmo, ¿sabe?, habla de la importancia que tiene el poder reconocer a Dios siempre. ¿Cuándo? Siempre.
el no olvidarnos de las cosas que Dios ha hecho por nosotros y también, escúcheme bien lo siguiente, poder transmitirle a otros quién es Dios o lo que Dios ha hecho. El Salmo habla de eso, habla también de la facilidad que tenemos de olvidarnos de las cosas de Dios, porque seamos honestos, se nos olvida rápido las cosas buenas que ha hecho Dios por nosotros, ¿verdad? Se nos olvida rápido cuando Dios te sacó de donde estabas, se nos olvida rápido cuando Dios te sacó de la miseria, ¿cierto? Y te dio un trabajo, te dio una economía, ¿verdad? Se nos olvida rápido que Dios te sacó de una relación y te puso en una bendición. Se nos olvida rápido de que tuvimos fracasos y que Dios nos levantó y nos volvió a poner en ruta. Se nos olvida rápido porque somos de memoria frágil y es porque siempre estamos como viviendo mucho el presente y de pronto no nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Si yo te preguntara qué Dios ha hecho por ti, seguramente te va a aparecer una pelotita aquí dando vueltas, ¿cierto? Como pensando. En el caso mío, estaría mucho rato pensando, porque ha sido muchas las cosas en las que Dios nos ha ayudado. Sin ir más lejos de la muerte, literal. Sin ir más lejos de romper maldiciones generacionales. Sin ir más lejos de la miseria, y etcétera, y etcétera. Dios ha hecho muchas cosas por mí. Entonces cuando yo leía este salmo y pensaba y veía que el pueblo se había olvidado también, es como nosotros, a veces se nos olvida. Por eso es bueno que hoy día traigamos a memoria lo que Dios ha hecho o lo que Dios está haciendo. Capaz que hoy día está haciendo algo por ti, ¿verdad? Entonces, este salmo nos enseña eso, a que no olvidemos las cosas que Dios ha hecho, pero también a que nos dediquemos, y que sea importante para nuestra vida, escúchenme, transmitirle a nuestras generaciones. ¿A qué cosa? Pero a transmitirles, ¿verdad? A enseñarles. Escúchame, lo que tú puedas transmitir a tus generaciones es lo que va a quedar, es lo que va a perdurar. La semana pasada algo hablamos, ¿verdad? Eso es lo que va a quedar. No va a ser tu discurso, va a ser lo que hacemos. Entonces es importante. Y ahora sí quiero leer el Salmo 78. Vamos a leer del verso del 1 al 8. ¿Ya está? La FIO siempre muy aplicada. Vamos a leer un poco, ¿ya? Dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. El verso 1, lo primero que dice es, en otras palabras, hazme caso, ¿verdad? Lo primero que dice Dios es, mira, lo que yo te enseño, ponlo en práctica, lo que yo te estoy enseñando, hazme caso. Toma en consideración todas las cosas que yo te digo. Es lo primero. Luego dice, hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño. No se preocupe si hay partes donde no entiende mucho, pero porque yo quiero llegar al centro de esto. Quise colocarlo completo del 1 al 8. Luego dice, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos, ¿a quién? ¿A quién? Hablaremos a la generación venidera lo que Dios ha hecho. No esconderemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y se las diremos a la generación venidera. La generación venidera, yo quiero que te pongas ahí. A lo mejor hoy día no tienes hijos, pero seguro vas a tener. Seguro Dios te va a poner a alguien ahí a quien amar, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de esto, yo quiero que pongas en tu mente a tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Es a quien está dirigida esta palabra. Luego dice, verso 6, para que los conocieran las generaciones venideras, me salté uno, ¿no? El 5, Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. ¿Para qué? Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez enseñarían ¿a quién? O sea, lo que yo hago, lo que yo enseño, lo van a tomar mis hijos y mis hijos lo van a enseñar generaciones, diga conmigo generaciones, ¿verdad? Verso 7, así ellos pondrían, mire qué importante el verso 7. Te voy a dar 2 segundos para que lo leas, quiero que lo leas tú.
Mire qué importante cuando alguien reconoce a Dios, no se olvida de Dios y más bien transmite quién es tu Dios. Dice el verso 7, así ellos, pensando en las generaciones, así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. ¿Qué cumplirían? Para nuestros hijos va a ser más fácil cumplirle a Dios, va a ser más fácil seguir a Dios si te ven a ti siguiendo a Dios, si te ven a ti comprometido con Dios. Y quiero dejar esto en claro, muchachos, no estoy hablando de perfección, pero tus hijos se van a dar cuenta cuando tú luchas, cuando te caes, cuando fallas, cuando pecas, pero luego te sacudes y dices, no, yo tengo que seguir a Dios. ¿Sabe? Tus hijos se van a dar cuenta de eso. Por eso no estoy hablando de perfección, estoy hablando de seguir. ¿Me va siguiendo, verdad? Dice, cumplirán sus mandatos. Así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo. Por eso, si leemos todo el Salmo, nos va a hablar también de una generación, ¿cierto?, que fue porfiada, que se cayó, que no creyó, que le costó. Pero escúchame, no somos quien para criticar porque a nosotros nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos momentos así donde nos comportamos como el pueblo, ¿verdad? Pero lo importante, entonces, este Salmo nos invita a reflexionar en esto, en cómo estamos caminando, en qué es lo que estamos haciendo, en qué acción estamos tomando, en qué le estamos dejando a nuestras familias, a nuestros hijos, de qué se están guiando, cuál es la base que le estamos dejando a nuestros hijos, cómo nos estamos moviendo, cómo estamos accionando en nuestra vida. Este Salmo nos ayuda, ¿cierto?, porque nos enseña también que nuestras acciones y nuestras decisiones siempre, diga conmigo siempre, van a tener consecuencias, ¿verdad? Entonces, depende de nosotros. Y mira, lo lindo de esta palabra, primero es que tenemos que reconocer a Dios y tenemos que entender que no corremos solo, que hay gente que nos sigue, que hay gente que nos ve, que hay gente que está tomando nuestro ejemplo, que hay gente que necesita de nosotros, que hay gente que necesita una base importante y sólida, que son nuestros hijos. Por eso ahora cuando hablemos de generaciones o cuando tú leas la palabra generaciones, nunca más vas a ver el concepto como general. ¿Amén? Cuando leas ahí, entonces vas a decir, estos son mis hijos y estos son los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos, ¿verdad? Entonces escúchame, es importante lo que tú estás haciendo. Lo que estamos haciendo es importante. ¿Sabías tú? Porque aquí, escúchame bien lo que te voy a decir, no se me distraiga, aquí habemos muchos responsables de romper una historia, una mala historia, de romper con maldiciones, de romper con herencias generacionales. Aquí habemos muchos responsables que hoy día nos estamos jugando al todo, capaz que no te diste ni cuenta, pero habemos muchos que estamos aquí rompiendo la historia. Para que lo puedas entender, nosotros aquí con mi esposa estamos rompiendo una historia para atrás de los Reyes, mi apellido es Reyes, mi esposa es Barrera, estamos rompiendo una historia de la familia Reyes, de la familia Barrera, estamos rompiendo una historia. Estamos construyendo algo nuevo, estamos construyendo una nueva nación, una nueva generación. No somos perfectos, somos la primera que nos decidimos a romper, somos los primeros que nos decidimos en ir en busca de Dios y poder decir, yo quiero que mi familia de aquí en adelante sea diferente. ¿Alguien me está entendiendo? Hay muchos de ustedes que son los primeros que están rompiendo. Hay muchos de ustedes que son los que están parados ahí en la brecha, quebrando una historia que antes no le pertenecía a Dios, que le pertenecía al diablo. Y que hoy día ustedes están parados diciendo, de aquí en adelante, yo y mi familia, la historia se cambia. Escúchame, por eso es que ha sido tan difícil algunas cosas. Y esto es lo que Dios ponía en mi corazón. Por eso es que cuesta tanto a veces. Por eso es que te ha sido difícil. Por eso es que te ha costado, a lo mejor has tenido diferentes tipos de problemas. ¿Sabes por qué? Porque estás en el punto cero. Muchos de ustedes están quebrando la historia. Muchos de ustedes están haciendo una nueva nación en Cristo. Por eso es que nos ha estado costando. Y por eso es que hemos tenido que enfrentar tantas cosas. Por eso
es que a lo mejor a veces piensas que es injusto. Por eso es que a lo mejor a veces piensas que estás yendo a la iglesia, estás dando todo, pero todo cuesta. ¿Sabes por qué cuesta? Porque estás en el centro de la batalla. Como dando una noticia actual, ¿verdad?, del huracán de Estados Unidos. Estamos en el ojo del huracán. Estamos ahí, peleándola, luchando. Por eso es que ha costado, querido. Porque hay un cambio. Porque en Cristo, así como Cristo partió la historia, en nuestra vida también lo está haciendo. Y es eso lo que nosotros tenemos que luchar, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, con todo. Pero tenemos que dar la pelea. Diga conmigo, hay que dar la pelea. Está formando una nueva generación, está formando una nueva nación. ¿Sabías tú? Lo que aquí estamos haciendo es eso. Lo que viene va a ser maravilloso. Por eso es que las dificultades, porque estamos rompiendo un pasado. Escúchame, estás rompiendo un pasado. Estamos rompiendo una mala historia. Estamos sacando, estamos desviando hacia el camino correcto toda una generación. ¿Alguien me está entendiendo, no? Lo poderoso de esta palabra. Si yo no hiciera eso, de aquí mis hijos, mis nietos, mis bisnietos estarían viviendo las mismas cosas que le tocó vivir a mis padres. Porque escúchame, yo no vengo de una cuna cristiana. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y nos ha tocado abrir brecha. Nos ha tocado pelearla. Y eso no quita que tengamos dificultades en nuestro propio matrimonio, con nuestros propios hijos. Eso no quita eso. En nuestra economía, eso no quita eso. Porque estamos luchando y estamos ahí en el centro. Entonces yo quiero decirte eso el día de hoy. Por eso es que te ha costado y por eso es que ha sido difícil. ¿Sabes? Levantar altar para Dios. Eso es algo maravilloso. No puedes dejar de levantar altar para Dios, porque es lo que van a ver tus hijos. Y luego tus hijos van a decir, así como mi padre, así como mi madre levantó altar para Dios, así lo hago yo. Así como mi padre, así como mi madre se levantó y siguió adelante, lo voy a hacer yo. Así tus hijos van a decir, así como mi papá, así como el viejo, que se equivocó, pero se sacudió, pidió perdón y siguió adelante, así voy a hacer yo. Así como mi viejo, que se tuvo que enfrentar a tantas cosas, que tuvo que romper con algo, así lo voy a hacer yo por mis hijos. Y ahí van a estar involucrados tus nietos. Estamos escribiendo una nueva historia. Por eso tú luchas, por eso cuesta tanto a veces, por eso no es fácil. Pero escúchame, vale la pena. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Y vale la pena activar ese sacrificio en nuestra vida. Porque ¿sabe qué? Es para la libertad de nuestros hijos. ¿Alguien quiere ver a sus hijos libres? ¿Alguien quiere ver a sus hijos avanzando y creyéndole a Dios? ¿Alguien se va a sentir orgulloso cuando su hijo diga, mi Dios es el Dios de mi padre? Te digo algo, no lo puedo decir yo. Ni mi esposa, no lo podemos decir. Yo no puedo decir el Dios de mi padre, no puedo. Pero ¿sabe qué? Mis hijos sí pueden decir eso. Y espero que mis nietos también puedan decir eso. Y mis nietos puedan decir, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi papá, ese es mi Dios. Generaciones, ¿me está entendiendo? Generaciones. Entonces por eso es que la lucha que tienes por ser íntegro. Por eso es que la lucha que tienes por la santidad. Por eso es que la lucha que tienes en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, con los vicios, con la droga, con tu carácter, por eso. ¿Sabes por qué? Porque estás rompiendo algo. Y estamos ahí. No es fácil. La historia que estemos escribiendo no es fácil. Y escribir una historia en el diseño correcto no es fácil. Diga conmigo, no es fácil. Pero así como no es fácil, vale la pena. Así que diga conmigo, vale la pena. Yo quiero que mis hijos puedan decir eso. El Dios de mi padre es mi Dios. Ese Dios con que mi papá adoró
lo sirvió con el corazón, pese a cualquier cosa, ese es mi Dios. Porque escúchame, puede ser que hoy día estés viviendo una dificultad familiar, pero en algún momento tus hijos se van a acordar. ¿Me estás entendiendo? En algún momento tus hijos se van a acordar. En algún momento tus hijos van a recordar que existe un Dios. Lo digo para quienes tienen hijos que están lejos. Lo digo para aquellos que tienen hijos que a lo mejor se apartaron. Pero en algún momento tus hijos se van a acordar que tuvieron un padre, que tuvieron una madre, que adoraron a Dios, que siguieron a Dios, que sirvieron a Dios y que finalmente trajo bendición. Tú hoy día estás luchando por la libertad de tus generaciones. Escúchame, tengas la edad que tengas, hoy día estás rompiendo algo, estás quebrando la historia. Yo sé que me vas a decir a lo mejor, cuando recibí a Cristo eso pasó. Sí, pero escúchame, esto se transita. La batalla, la carrera, se transita, se corre. ¿Verdad? ¿Alguien sabía o no? Claro, porque hay que correr, hay que transitar la batalla. Pero escúchame, en eso estamos. Y por eso, mira, yo quiero leer esto, Éxodo 3:6. Dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Cuántos han leído esto? ¿Verdad? Y es como que incluso en el mundo cristiano es como reconocido, ¿cierto? El Dios de Abraham. ¿Sí o no? Mira, escúchame, ¿sabe qué está hablando aquí Dios? De un Dios de generaciones. Está hablando de un Dios de generaciones, de que alguien se determinó creerle a Dios y de ahí en adelante se comenzó a construir otra historia. ¿Me va siguiendo? Hay alguien que se determinó creerle a Dios cuando nadie le creía y eso cambió el rumbo de la historia de sus generaciones. Escúchame, ese eres tú. ¿Quién es ese? Diga conmigo, soy yo. Somos nosotros los que hoy día nos estamos determinando. Dice, al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Yo sé que hay gente que tiene pasado cristiano, otros no. No sé si tus padres te enseñaron de Dios o no, pero sí sé de algo, que tú estás hoy día parado aquí para ser aquel que cambie la historia de su vida. Sí sé que hay algo de por qué estás aquí parado para cambiar el curso de tus generaciones. Sí sé que hoy día estás parado aquí para hacer un cambio radical y dejar de vivir lo que vivieron tus antepasados. Mira, yo a veces me pregunto y reflexiono, digo, a mis hijos debería darle algo más. No estoy conforme con lo que he podido hacer. Pero ahí es cuando recuerdo desde dónde Dios nos sacó. Ahí es cuando recuerdo cuál en realidad era nuestro pasado. Y ahí es cuando yo vuelvo a reconocer y decir, Dios, sí, en realidad has hecho tanto por mí. Porque ¿cuántos quisieran tener más de lo que tienen? Levante la mano, ¿quién quisiera tener más de lo que tiene? No solo económico, sino que en todo sentido. ¿Verdad? Yo creo que todos. Pero escúchenme, no te olvides de lo que Dios ha hecho, porque sí ha hecho cosas. Entonces ahí es donde me vuelvo a decir gracias, Señor. Porque si no fuera, porque un día Dios se cruzó en nuestro camino y nos enamoró, es que entonces estaríamos viviendo quizás qué cosas con nuestra familia. Capaz que alguno de nuestros hijos ni siquiera existiera. Entonces es cuando yo le doy gracias. Por eso, capaz que no tuviste una enseñanza de Dios, pero hoy somos nosotros. Por eso yo hoy quiero decirte esto. Esta carrera no la estás corriendo solo. Para aquellos que tienen familia, esta carrera la estás corriendo con tu esposa. Esta carrera la estás corriendo por tus hijos. Esta carrera la estás corriendo por los hijos de tus hijos. Esta carrera la estamos corriendo por alguien más, que son nuestras familias, nuestros descendientes. Así que nos toca luchar por mantener la enseñanza. Y esta frase pegó muy fuerte el día de anoche cuando revisaba la palabra. Que mis hijos puedan decir eso. O que mis nietos puedan decir eso. El Dios del viejo. Yo vi a Dios actuar en la vida de mi viejo. Ese también es mi Dios. Que los nietos puedan decir,
Y mi abuelo, mira, no da lo mismo, pastor, pero que pueda decir, mi abuelo le sirvió a Dios con su vida. Por eso yo vi eso en mi papá, que serían mis hijos, y yo voy a hacer lo mismo. Porque como decía el Salmo, lo que nosotros transmitamos, eso es lo que van a aprender nuestros hijos. Y dice la palabra que si transmitimos bien la vida en Cristo, si somos fieles a Dios y le obedecemos, dice que ellos no se van a apartar, que ellos van a crecer en eso. Entonces cada vez, ¿ha escuchado eso? El techo de los padres, el piso de los hijos. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Suena bonito, ¿verdad? Pero escúchame, es que tienes que hacer buen techo. Y ese techo no tiene que ver con dejarle una buena economía. Escúchame, si tus hijos no tienen principios, esa economía la pueden derrochar, la pueden perder. Es más, les puede hacer mal. ¿Sabes cuál es el techo bueno? Es que amen a Dios, es que conozcan a Dios. Por eso llegar a decir, o llegar a escuchar, espero Dios me permita escuchar esto. El Dios de mi abuelo es el Dios de mi papá, es el Dios de mi mamá, ahora que tengo una pequeñita. Ese es mi Dios. Y yo voy a luchar por eso. Por eso es que hoy te quiero animar a que no retrocedas. Hoy te quiero animar a que sigas luchando. Hoy te quiero animar a que entiendas que lo que estás haciendo ahora, haciendo altar, conociendo a Dios, esforzándote por cumplir lo que Dios nos dice que hagamos, vale la pena. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena porque lo vas a ver reflejado en tus hijos. Entonces lo mejor que puedes hacer es enseñarle, porque escúchame, la salvación es personal. ¿Cómo es la salvación? Yo no puedo salvar a mis hijos. Yo no puedo salvar a mis nietos, no puedo hacerlo. No puedo salvar a mi esposa. Pero ¿sabes qué sí puedo hacer? Es enseñarle de Dios. Es dejar plantados los principios. Es dejarle plantado el amor. Y siempre va a haber alguien que te pueda ayudar. Tú me dirás, pastor, mi papá no es cristiano. Escúchame, mi papá tampoco. Pero Dios siempre pone a alguien. Y Dios puso, cuando llegué a la iglesia, Dios puso un hombre espectacular que fue mi primer líder. Que si hay algo que aprendí de él, fue amar a Dios. Dios siempre te va a enseñar. Dios siempre va a poner a alguien. Lo que tenemos que hacer es el verso 1. ¿Se acuerda? Considera, hazle caso a lo que Dios dice. Tenemos que aprender. Por eso, escúchame, no dejes de pelear. Ya estoy terminando. Pues la palabra era así de simple, pero me imagino que la estás tomando igual que yo, de profunda, ¿verdad? Y quiero hacer, antes de darte lo último, quiero hacer el resumen. Hoy día nos cuesta, hoy día estamos luchando, porque hoy día estás rompiendo la historia. Porque tú eres el que está cambiando el curso de la historia de tu familia. Y aún, escúchame, a lo mejor tus padres te enseñaron de Dios y estaría maravilloso, pero escúchame, aún en eso también te toca romper la historia. Para que puedas decir el Dios de generaciones. Y no solamente el Dios de mi papá, sino que tus hijos puedan decir que es su Dios. ¿Me está entendiendo? A lo mejor tú también tienes, o tuviste un papá que te enseñó, pero no por eso te vas a quedar tranquilo. Tú tienes la obligación de enseñarle a tus hijos de ese Dios. ¿Amén, muchachos? Así es que 1 Timoteo 6:12 dice así: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Me voy a quedar con la primera parte. Querido, pelea la buena batalla. Ponte de pie un momento, por favor. Pelea la buena batalla. Dígase usted mismo, tengo que seguir peleando. Dígase. Porque seguramente hay alguien acá que está ahí complicado.
Seguramente hay alguien aquí en este lugar que no está entendiendo mucho por qué pasan las cosas. ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si voy a la iglesia? ¿Por qué, Señor, tengo este problema? No debería tener este problema. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estás rompiendo herencias, estás rompiendo maldiciones, estás rompiendo una vida en el diseño incorrecto. Por eso escúchame, que no te gane la vida, que no te ganen las circunstancias, que no te gane esa adicción, que no te gane ese pecado. Escúchame, que no te gane, porque estás rompiendo, estás picando. ¿Alguien me está entendiendo? Somos eso. Es difícil cambiar el curso. Imagínate lo que tuvo que hacer Cristo por cambiar el curso de la historia de la humanidad. Se tuvo que entregar en sacrificio completo. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sacrificar tu vida, a sacrificar tu entrega, tu compromiso con Dios, con tal de ver a tus generaciones ser libres? Si me preguntas a mí, yo sí. Yo no soy perfecto. Yo miro a mis hijos todos los días a su cara y créanme que digo, merecen más, debería haberles dado más. Qué triste pensar así, pero ¿sabes? Ahí cuando yo recuerdo digo, bueno, si no hubiese sido por ti, Señor, estaríamos en una miseria. Quizás, ¿dónde estarían? Entonces, algo ha hecho Dios con nosotros, sí, y eso lo recuerdo, y eso es lo que le transmito a ellos, porque a ellos les va a tocar hacer lo mismo. A mis hijos les va a tocar hacer lo mismo, les va a tocar trabajar para que sus hijos conozcan a Dios y sirvan a Dios. Pero ¿sabe qué? Hubo uno que se atrevió a ser diferente. Y aquí, el que se atrevió a dejar muchas cosas. Ustedes no se imaginan la vida que teníamos antes. Dejamos todo por seguir a Cristo. Y no hablo de cosas materiales. Pero ¿sabe qué? Vale la pena. Porque ahora de nosotros se está construyendo una nueva historia. Donde cada uno de los que sigue, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y toda la generación será responsable de continuarla. Pero al menos ya hubo uno que quiso romper. Y yo te pregunto, ¿quieres ser de esos? ¿Quieres ser de esos que se determina hoy día a romper y formar una generación diferente? ¿Sabe lo que estamos formando? Es naciones. Una nueva nación. Y quiero que me entiendas bien. Una nueva nación. Nuevos. Por eso no desmayes. No desmayes. No desmayes. ¿Puedes venir con la guitarra, Álvaro, un momento solamente? Sofía, igual puedes venir, por favor. Por eso es que la palabra sí tiene que ver con altar. Porque el altar es algo que tienes que construir para Dios para siempre. Diga conmigo, para siempre. Y tus hijos te tienen que ver haciendo altar. Pastores, que mis hijos no me pescan hoy día. En algún momento se van a acordar que en tu peor momento tú no dejaste de adorar a Dios. No dejaste de amar a Dios. Que en tu peor momento ellos dijeron, este viejo siguió creyéndole a Dios. Entonces hoy día es el momento, primero de darnos cuenta que estamos rompiendo y estamos haciendo una nueva historia. Que por eso no es fácil, pero también determinarnos a ser esos que cambian el curso de la historia. De hacer presente el sacrificio de Cristo, de darle el valor que Cristo hizo por nosotros. Pastor, no tengo hijos. Yo creo que vas a tener. Y si así no fuera, te aseguro que Dios va a levantar nación igual. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. Porque estás rompiendo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Es lo que dice el verso 7.
así ellos pondrán su confianza en Dios. Está hablando de tus hijos y tus generaciones. Y no se olvidarán de sus proezas, sino que cumplirán sus mandatos. Yo todos los días lucho en contra de un pasado. Todos los días lucho con quebrar la historia. Todos los días me levanto luchando para que mis hijos sean libres. Todos los días me levanto luchando, entendiendo la responsabilidad que tenemos de ser pastores, para enseñar y para que tú puedas decir: si el pastor pudo, entonces yo también. No desmayes. Toma esta frase de parte de Dios: no desmayes, y determínate de aquí para siempre a construir altar, para ser de aquellos que tienen una entrega permanente y una ofrenda cada día para Dios. Y esto siento muy fuerte, por eso lo vuelvo a decir. Si alguno de ustedes tiene un hijo o una hija que no está en el camino, escúchame, en algún momento, ella se va a acordar de que tiene un padre o una madre con un Dios. En algún momento va a hacer clic. En algún momento va a mirar al cielo y va a decir: tú eres el Dios de mi padre, tú eres el Dios de mi madre, tú eres el que ha hecho esas proezas con ellos, tú eres aquel que los ha sostenido a pesar de lo difícil que ha sido su vida. Ese eres tú. Entonces yo también quiero que seas mi Dios. En algún momento va a pasar eso. Tus hijos dirán: yo también quiero que tú seas el Dios de mi papá. Pero para eso te tienes que determinar a ser ese diferente. Para eso te tienes que determinar a seguir a Dios y creerle. Para eso te tienes que ser de esos que luchan y que no se dejan abatir por cualquier cosa, aún lo más difícil que te toque enfrentar. Porque llegará el día en que alguien dirá: el Dios de mi abuelo, el Dios de mi abuela, el Dios de mi padre, el Dios de mi madre, ese es mi Dios. Generaciones, estamos construyendo generaciones. No corremos solo. Señor, te bendecimos, te bendecimos. ¿Podemos adorar un momento, así tal cual? Y este es el momento donde te tienes que hablar a ti mismo. Este es el momento donde te tienes que hablar a ti mismo y decir: yo quiero que mis generaciones conozcan a Dios. Este es el momento donde se te está revelando por qué es tan difícil, por qué me ha costado tanto, ¿sabes? Es por eso, porque estás quebrando historia. No es fácil construir una historia. ¿Quién dijo que era fácil construir? Hazle caso a Dios, hazle caso a Dios, hazle caso a Dios.